Hola, mi nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Los jóvenes han participado en cambios sociales importantes cuestionando la perspectiva de los adultos, enfatizando su condición juvenil. Sin embargo, en las últimas décadas, esta condición está subrayada con violencia, lo que nos coloca en el tema del día de hoy, el juvenicidio, que alude a escenarios de violencia, precarización, desplazamientos forzados, desacreditación y muerte artera de los y las jóvenes. Hoy nos acompaña el doctor José Manuel Valenzuela Arce, juvenólogo, profesor investigador emérito del COLEF y del Sistema Nacional de Investigadores. Hola José Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy al programa Diálogos desde la Frontera. Qué bueno que estás con nosotros. Es un honor estar aquí, Nancy, mucho gusto. Igualmente para nosotros, Manuel. José Manuel, el tema del juvenicidio, yo sé que es un tema recurrente para ti, que te han hecho muchas entrevistas y has hablado mucho de eso, y también has escrito mucho sobre el tema. Mencionaste juvenicidio en el libro Juvenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias de América Latina. Sin embargo, yo sé que antes, en un libro anterior, Sé de Mal, también hablaste sobre este concepto, es donde al menos yo lo leí por primera vez. ¿Por qué es importante el juvenicidio? ¿Qué es y por qué es importante tener un concepto en el mundo académico y diferenciar el juvenicidio del homicidio, por ejemplo? Bien, mira, gracias por la pregunta. El concepto de juvenicidio efectivamente lo utilicé, lo publiqué por primera vez en el libro Sé de Mal, Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social. Y digo, lo publiqué porque en realidad cuando uno trabaja conceptos, los presenta en conferencias y lo va construyendo, y ya cuando se publica, pues ya pasaron algunos años. Y este libro, Sé de Mal, fue un trabajo que desarrollé sobre todo para entender las condiciones del feminicidio en Ciudad Juárez. Recordemos que en 1993 se hace visible este asesinato de mujeres, que cobró forma bajo una imagen de las muertas de Juárez, concepto que convocaba a la condolencia, el agravio, pero que no implicaba el acto homicida ni a los responsables. Entonces, como lo he señalado, va a ser básicamente esta apropiación de un concepto de la literatura del siglo XIX por parte de Diana Russell, para hablar de femicide. Y femicide alude a un asesinato sistemático de mujeres. La traducción que hace Marcela Lagarde en el caso mexicano y la forma como otras importantes académicas mexicanas como Julia Monarres van a trabajar este concepto, pues se va a enfatizar en lo que sería el feminicidio como el asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres. Aquí, en el caso de la misma traducción, Lagarde enfatizaba esta distinción entre lo que sería femicidio, como el asesinato de una mujer, equivalente a homicidio, y feminicidio, como señalaba Lagarde, en el caso del asesinato sistemático. No obstante, como sabemos, en el Cono Sur se utiliza femicidio como equivalente al feminicidio que se utiliza en México. El punto central aquí era que desde mi punto de vista, y al escribir este trabajo, me percato que el eje central obviamente tiene que ver con el énfasis en el acto homicida, lo cual posibilita la acción política, lo cual posibilita lo que sería el identificar las razones estructurales del asesinato. Pero que en todo caso el asesinato de las mujeres es la condición límite de lo que sería esta condición misógina que les arrebata la vida, pero que lo importante es entender el proceso de precarización de la vida que hace posible que se asesine a las mujeres. Por lo tanto, yo lo que asumo es que lo que tenemos que trabajar de manera fundamental son los contextos de precarización de la vida para evitar que se asesine a las personas. Y esta precarización en el caso de Juárez estaba muy claro, lo que fue la precarización de la vida de mujeres a partir de la trata humana que se da durante la ley seca, la famosa ley Volstead, los años 20, que queda folclorizada bajo el concepto de las leyendas negras,
la precarización urbana de ciudades fronterizas que crecieron de manera muy amplia a partir de la migración y que todavía en los 80, Tijuana, por ejemplo, el 40% de su área era irregular. La propia migración que muchas veces desteje lo que serían los ámbitos comunitarios y familiares protectores de las personas. Esta condición también de lo que fue la precarización laboral a partir del programa de industrialización fronteriza en 1965, con el cual inicia la industria maquiladora, y finalmente toda esta precarización de la vida a partir de los escenarios de violencia que se comienzan a dar con la presencia del llamado crimen o delincuencia organizada, que se despliega de manera avasallante a partir de la irresponsable y criminal declaración de una supuesta guerra contra las drogas por parte de Felipe Calderón. Entonces, a partir de esto y este trabajo, lo que uno se percata cuando revisa las estadísticas es que gran parte de personas que se asesinan, casi el 90% de las personas asesinadas durante este periodo eran jóvenes, eran hombres, la gran mayoría, y jóvenes. Entonces, el tema fundamental en ese momento era esta necesidad de hacer visible aspectos de la realidad que la gente no logra identificar, porque mientras permanezcan en la invisibilidad, pues no se va a actuar. Entonces, en ese momento fue cuando esta constatación de lo que estaba ocurriendo, y de manera más amplia en América Latina, el constatar que la principal causa de muerte de jóvenes en América Latina eran las violencias, pues eso nos llevaba a la necesidad de considerar un concepto que incluyera esta condición y que nos ayudara a pensar estrategias para evitar que esta violencia se perpetuara. Entonces es ahí el origen del concepto de juvenicidio, y está asociado al concepto de feminicidio y alude a este asesinato sistemático de jóvenes que se viene dando a partir de las violencias estructurales que atraviesan nuestras realidades latinoamericanas. Gracias, José Manuel. También has comentado de que no es tanto la cantidad de jóvenes, sino el proceso, ¿no?, que lleva a que se estén asesinando jóvenes. Gracias, Manuel. Vamos a seguir en el siguiente bloque con el tema. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos de la Frontera. Nos vemos en el siguiente bloque. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos desde la Frontera. El día de hoy estamos conversando con el doctor José Manuel Valenzuela Arce sobre el tema del juvenicidio. Manuel, nos queda claro que ahorita que nos explicaste el concepto de juvenicidio, que el eje central
del asesinato de estos jóvenes es la precarización de la vida para ellos, ¿no? La pérdida de la esperanza, la falta de oportunidades para tener mejores expectativas de vida, proyectos de vida. ¿Qué jóvenes son los que se están asesinando en México y en América Latina? Bueno, la condición juvenil nos obliga a pensar que no existe el joven como concepto genérico, que ni en términos diacrónicos ni en términos sincrónicos ha existido el joven como una categoría que uniforme a las personas que se encuentran en un rango de edad similar. Perdón que te interrumpa. Uno pensaría que un joven va de tal edad a tal edad, ¿no? Sin embargo, tiene que ver con las condiciones de vida, ¿no? Tú tienes un concepto que nos ayuda a comprender eso. Sí, hay distintas formas y categorías desde las cuales se ha pensado a las y los jóvenes. Desde la efebía griega, en la Grecia antigua, digamos, los jóvenes eran solo los aprendices de los maestros. Las demás personas no entraban en esa categoría, lo cual no quiere decir que no se identificaran procesos de vida de transición de la niñez a la adultez. Después, digamos, en la Edad Media básicamente sería la condición, el ingreso al ejército, la dimensión transitiva. Después la Revolución Industrial pues tenía que ver con el ingreso al trabajo, a la fábrica, etcétera, etcétera. Pero va a ser a partir del siglo XIX, la segunda mitad, y ya en el siglo XX, con lo que sería la masificación de los sistemas educativos, cuando aparece una nueva condición juvenil en el estudiante, el cual va a vivir rutinas distintas a lo que sería propiamente la condición transitiva de la niñez a la adultez, una suerte de moratoria social que se amplifica ya en el siglo XX. Entonces, lo que hoy pensamos como los jóvenes son principalmente estas imágenes que emergen en el siglo XX y en el cual pues tendría como principales depositarios y protagonistas a los jóvenes de los sectores altos, ¿no? Los jóvenes pobres no entraban en la categoría de juvenil, eran delincuentes, pandilleros. En el primer libro que se escribe sobre esta situación de Julio Guerrero, La génesis del crimen en México, pues aparece, se habla de los jóvenes, pero los pobres son los desplazados del campo a la ciudad, por el porfirismo y por todo lo que serían ya después los prolegómenos ya de la revolución. Estos jóvenes que llegan a los grandes centros urbanos y que pues estaban pues la ropa, eran los primeros homeless, digamos, la ropa raída, ahí surge la imagen del pelado, ¿no? Pelados del alma y del cuerpo, como decía Octavio Paz, pero básicamente es una imagen donde los pobres no entraban en la categoría de juventud pensada desde las perspectivas, digamos, hegemónicas. La masificación del sistema educativo coloca por primera vez a los jóvenes de las clases medias como depositarios del sentido de la condición juvenil, y entre ellos el estudiante epitomiza lo mejor de la juventud. Estamos hablando de cambios centrales que se dieron en el país, un proceso de urbanización con la tradición rural urbana, se abandonaron los escenarios bucólicos, crecieron las ciudades, creció la tasa de natalidad con todo el famoso baby boom. Por otro lado, crecieron las clases medias, crecieron los procesos de alfabetización con lo que fue el gran incremento de todo el sistema educativo. Crecieron los ámbitos conectivos de una población juvenil que se vinculó, que se conectó con lo que estaba ocurriendo con los grandes cambios a nivel mundial. Y todo esto pues propició que los jóvenes de clase media tuvieran ya otro tipo de referentes desde los cuales disputar la construcción del sentido y significado de lo juvenil, elaborados por los adultos. Esta articulación con los movimientos de la época, la Lost Generation, la generación de los beatniks y el movimiento que representaron, los hipismos, etcétera, etcétera. Aquí el punto es que después de las represiones que se dieron, el 68 mexicano y las represiones en otras partes del mundo, el joven de clase media se volvió incómodo, sobre todo el estudiante se volvió incómodo frente a una perspectiva anquilosada y represiva
de los poderes, en el caso mexicano y de otras partes de América Latina. Vino esa llamada Guerra Sucia, que fue un proceso, digamos, cruento de aniquilamiento de jóvenes durante ese periodo por parte de regímenes militares autoritarios, represivos, de tal manera que se vuelve incómoda la figura juvenil, y va a ser hasta los años 70, 80 cuando irrumpe el joven de los sectores populares como el representante, digamos, de esta suerte de condición juvenil. Básicamente se recupera esta imagen de los cholos que estaba anclada con este primer gran fenómeno juvenil transfronterizo del Pachuco de finales de los años 30 y los chavos banda en el centro de México. Bueno, disculpa, y es aquí donde tú los nombras como identidades desacreditadas. Exacto, bueno, la identidad desacreditada tiene que ver con procesos de estigmatización. Y estos jóvenes efectivamente eran vistos con mucha desconfianza. Son jóvenes que fueron criminalizados y con esto crecieron los escenarios de precarización vinculados a esa precarización simbólica de estos jóvenes de los barrios y los sectores populares que irrumpen, digamos, por primera vez en la escena para dar visibilidad al sentido y a la condición juvenil. Por lo tanto, si nosotros pensamos lo que sería esta enorme diferencia que puede existir en la conformación de estilos de vida y de esperanza de vida al nacer entre los sectores más pobres y los sectores más ricos de la población en el mundo, pues podemos encontrar diferencias de hasta 25 años entre las tasas menores de la esperanza de vida y las más altas. Por lo tanto, no podemos pensar en el joven desde una sola, digamos, como algo homogeneizado, sino que efectivamente tenemos que hablar de diversas condiciones juveniles en las cuales se carga de sentido y de significado la experiencia de vida de las distintas formas de vivir esa condición juvenil. Gracias, José Manuel. Vamos a ir a un corte y regresamos, seguimos conversando sobre el juvenicidio con el doctor José Manuel Valenzuela.
Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando el día de hoy sobre el juvenicidio con el doctor José Manuel Valenzuela. José Manuel, de estos jóvenes que tienen estas identidades desacreditadas, ¿cuáles son las violencias que participan en la precarización de la vida de estos jóvenes y que aportan a la reproducción del juvenicidio? Bueno, la violencia que padecen las y los jóvenes se inscribe en las grandes violencias estructurales de nuestra sociedad, violencias estructuradas y estructurantes, y creo que el eje central para entenderlas parte de lo que serían estas estrategias bio y necropolíticas, políticas que generan amplios episodios de muerte, pero también una biopolítica a la Michel Foucault, que con sus dos dimensiones, ¿no? La incorporación del tema de políticas de salud pública por parte de los estados nacionales a partir del siglo XVIII, y lo que sería el control del cuerpo como dispositivo, el uso de dispositivos de poder y control sobre el cuerpo de las personas. Esto que va a trabajar en Vigilar y Castigar, en sus estudios sobre la locura, sobre las prisiones, va a generar lo que sería efectivamente el planteamiento de Michel Foucault, donde la biopolítica básicamente es eso, estrategias, dispositivos de poder y de control sobre el cuerpo, que será ampliado por uno de sus grandes discípulos, Giorgio Agamben, en Homo Sacer, quien va a extrañarse de que su maestro no se hubiera percatado que el gran dispositivo de la biopolítica del siglo XX, pues no eran tanto los que él trabajó, sino los campos de concentración. Y este será un concepto útil para pensar lo que ha venido ocurriendo en América Latina a partir de estrategias bio y necropolíticas por parte, sobre todo de las derechas latinoamericanas, que han tenido como objetivo efectivamente el control de las y los jóvenes y a partir del cuerpo, ¿no? Elementos que tienen que ver con la expropiación de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, lo que sería la violencia obstétrica, las esterilizaciones forzadas, el tema de los marcos iatrogénicos prohibicionistas sobre el consumo de drogas, el tema de la violencia estética, en fin, una serie de elementos que podemos nosotros identificar. Y todo esto forma parte de la biopolítica. Todo eso forma parte de la biopolítica, pero de manera puntual, atendiendo a la pregunta, podríamos identificar una serie de violencias que parten, como ya señalamos, de la precarización. La violencia que sufren a partir de la expropiación de las condiciones y posibilidades de generar proyectos de vida viables, proyectos de vida vivibles, ¿no? El tema mismo, no solo la pobreza, precarización de la vida en términos de esta expropiación de la esperanza. El tema mismo también de las violencias institucionales, ¿no? Lo que han sido estas agresiones que en muchos casos, poníamos los ejemplos de los años 60, 70, donde los estados ejercieron estrategias punitivas de represión, de tortura contra las y los jóvenes brutales, pero estos se mantienen de muchas maneras en nuestros países de América Latina. Entonces sigue habiendo lógicas de ejercicio de poder desde los estados sumamente intensas, lo que tiene que ver también con la aparición de nuevos actores como la violencia vinculada al llamado crimen organizado, no porque sea nuevo estos actores que están, digamos, desde hace muchas décadas, sino sobre todo por lo que fue este despliegue de violencia artera a partir de la supuesta guerra contra el crimen organizado de Calderón, y en el cual lo que tenemos es una situación donde efectivamente el narco sale del closet y la violencia va a atravesar lo que sean las dinámicas, va a cercenar muchos proyectos de vida juveniles, no solo en México, sino en América Latina y en otras partes del mundo. Entonces lo que tenemos es una presencia fuerte de la narcoviolencia y efectivamente que va a sitiar los espacios de libertad de la sociedad civil y va a afectar de manera fundamental a las y los jóvenes.
Otro asunto está vinculado con esta violencia que se fue desarrollando en los barrios, una violencia muchas veces que se convierte en una forma autodestructiva, jóvenes peleando contra jóvenes, jóvenes asesinando jóvenes, jóvenes que incorporaron códigos de mafia desde la ley seca, desde la ley Volstead, en la lucha por el control de las prisiones contra las mafias italianas en Estados Unidos. Afros y latinos incorporaron códigos de mafia como recurso y estrategia de sobrevivencia. Me traicionas, te mato. Infortunadamente, muchos de estos códigos fueron transferidos a los barrios y se generó toda esta lógica que hemos visto de pandillas, donde la rivalidad interbarrios, el control, el poder del barrio, se ha dejado una secuela muy amplia, muy alta de violencia y de muerte. Entonces, esta articulación de violencias, donde también podemos nosotros incorporar lo que sería la criminalización por parte de los actores externos, la aporofobia que se ha vuelto muy presente en nuestras sociedades, este desprecio a los pobres por parte de sectores, digamos, gente de los sectores altos de la población, el tema de la criminalización de algunas personas consideradas no personas, esta idea de los desechables de Zygmunt Bauman, esta idea de los monstruos de Antonio Negri, de Marie-Louise Prat, de Mabel Moraña, esta idea de los Juveni Sacer, o en términos de Agamben, el Homo Sacer, ¿no? Estas vidas sacrificables, los nadies de Eduardo Galeano, los canallas de Noam Chomsky, de Derrida. Entonces estamos hablando de jóvenes criminalizados cuyas vidas no importan. Entonces, bajo esa lógica, se vuelven perfectamente sacrificables desde esta lógica, y al final de cuentas tiene que ver con la instalación de una serie de dispositivos en los cuales se articulan viejos y nuevos actores en la producción y reproducción de una violencia objetiva, de una violencia estructurada, pero también de una violencia simbólica, una violencia naturalizada por el supuesto orden natural de las cosas, a partir de representaciones desde los cuales se van construyendo una idea de jóvenes que son máquinas de muerte, y por lo tanto a muchas personas les parece natural que sean asesinados o que mueran en supuestos enfrentamientos. Entonces lo que tenemos es básicamente una condición en la cual el asesinato y el juvenicidio se convierte en uno de los fenómenos sociales, infortunadamente, que se han instalado en nuestras sociedades y que requieren la atención no solo desde la academia, la atención de las organizaciones sociales, cambios de perspectivas de las instituciones y colocarlos desde una nueva plataforma interpretativa para poder realmente enfrentar esa inaceptable muerte, ese asesinato sistemático de jóvenes, al igual que evitar el feminicidio como parte central de lo que hemos estado viviendo de la violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias, doctor José Manuel. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, Manuel, al programa Diálogos desde la Frontera. Esperamos que te podamos tener en otra ocasión para continuar el tema que no se agotó. Pues muchas gracias. Cuando sea necesario, aquí estaremos. Muchísimas gracias, y gracias a nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos en Diálogos desde la Frontera, y no olviden visitar nuestra página www.colef, y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Facebook. Mi nombre es Nancy Utley y nos vemos en la próxima emisión.